Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. El día de hoy, en el curso de Historia Universal, vamos a ver acerca de la monarquía francesa del siglo XVII, la época de Luis XIII. Pero antes de ir o conocer acerca del gobierno de Luis XIII, tenemos que recordar a su padre, el famoso Luis XIV. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Lo que va a hacer Luis XIV en su gobierno para tratar de calmar los ánimos, sobre todo de los protestantes, porque hubo una gran persecución de hugonotes en Francia, fue crear un edicto, un documento que le ponga fin a las persecuciones, un documento donde las personas que profesan otras religiones fuera de la católica no sean perseguidas, puedan profesar su credo libremente, sin miedo a que el Estado los vaya a juzgar o los vaya a apresar. Es por eso que Enrique IV crea el Edicto de Nantes. No olvidemos, ¿ok? Esa es la importancia de Enrique IV, el padre de Luis XIII. Y con esto hubo una época de tranquilidad en Francia en el cual las personas podían profesar tranquilamente su religión, sin el miedo a ser perseguidos. Cuando Enrique IV fallece, por herencia, por sucesión, le correspondía gobernar a Luis XIII. Pero este chico, Luis XIII, era niño, ¿ok? Solo tenía 9 años, por lo tanto un rey no puede gobernar a esa edad. Ya sabemos que cuando un rey es muy joven, quien gobierna es su familiar directo, por lo general la madre. La madre de Luis XIII actuó de regente. ¿Quién fue la madre? María de Médicis. María de Médicis va a gobernar Francia hasta que Luis XIII llegue a la mayoría de edad. ¿Ok? Ese era el panorama que vivía Francia. Un futuro rey, adolescente, pero la madre actuaba de regente. A pesar que Luis XIII no tenía el poder todavía, sino su madre, fue una época, fue unos años donde había cierto malestar de la nobleza francesa. ¿Ok? Por eso, la reina madre, María de Médicis, tuvo que darle ciertos favores, concederle ciertos favores a la nobleza para mantenerlos tranquilos. Ya en el año de 1617, Luis llega a ser mayor de edad y puede gobernar. ¿Qué pasó con la madre regente? Con la madre de Luis XIII. Se va a alejar un poco para que su hijo asuma el poder. No olvidemos que Luis XIII necesita una persona de suma confianza que sea su mano derecha. ¿Quién va a ser la mano derecha de Luis XIII? El famoso cardenal Richelieu. Este señor va a ser la mano derecha de Luis XIII. El cardenal Richelieu va a influenciar muchas de las decisiones que va a tener que tomar e implementar Luis XIII en Francia va a ser por consejo del cardenal Richelieu. Luis XIII y el cardenal Richelieu se complementan. Uno es rey y el otro es primer ministro y la mano derecha, persona de suma confianza. Con Richelieu va a haber cambios políticos, administrativos y militares. Richelieu va a ser una persona muy inteligente y una persona que va a ayudar a conducir Francia. Pero por otra parte, Richelieu también tenía enemigos, personas en Francia que no estaban de acuerdo con su gestión. Por ejemplo, los hugonotes, los aristócratas y los que seguían a la ex reina regente, María de Médicis. Todos ellos estaban en contra de Richelieu. Ya vamos a ver por qué. Una de las medidas aplicadas por Richelieu al aconsejar a Luis XIII va a ser luchar contra los protestantes. ¿Por qué? O sea, el famoso edicto de Nantes que había creado el padre de Luis XIII, Enrique IV, quedó sin efecto.
Por lo tanto, al quedar sin efecto el edicto de Nantes, se podía perseguir a los hugonotes, a los protestantes, y eso iba en contra de la libre expresión de la fe. Eso iba en contra del libre credo. No le fue bien a los protestantes, porque ahora ya no había un documento que los proteja, ya que fue, como se dice, suprimido. Por lo tanto, los hugonotes van a ser perseguidos por Luis XIII, bajo el consejo de Richelieu. ¿Qué hicieron los protestantes entonces? Se van a esconder en un lugar, en un lugar llamado La Rochelle. Pero este lugar llamado La Rochelle va a ser tomado y va a ser recuperado por el ejército francés. Pero esto no pudo durar mucho tiempo. Lo que Richelieu le había recomendado a Luis XIII no iba a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque no se podía estar persiguiendo a los hugonotes. Porque no nos olvidemos que los hugonotes son franceses, a pesar que crean en otra religión. Así que Luis XIII tuvo que crear el Edicto de la Gracia de Ales. ¿Qué significa eso? Que los protestantes pueden profesar su religión sin ser perseguidos. ¿Okay? Y a cambio, estos protestantes le debían tener fidelidad al rey. Así que al final, después de tanta lucha, los protestantes salieron ganando. Otra medida de Richelieu fue, por ejemplo, luchar con las personas que seguían a la ex reina, o sea, a la mamá de Luis XIII. Porque estos protestantes que le eran fieles a la reina María de Médicis no lo querían a Richelieu, lo querían fuera del trono. Por eso, una forma de atacar a estos rebeldes que no lo querían en el poder era mandar a perseguirlos. ¿Cuál fue el resultado de esta amenaza? Que la madre de Luis XIII fuera expulsada. La obligaron a exiliarse en Alemania. ¿Por qué? Porque la presencia de la reina madre María de Médicis en Francia representaba un peligro para el gobierno. Así que fue obligada a irse a otro país. Otra medida de Richelieu fue la lucha contra los señores feudales. Los señores feudales, recordemos, son nobles, en este caso nobles franceses. Y estos señores feudales veían una amenaza en Richelieu, porque Richelieu fácilmente podía confiscar sus territorios, confiscar y obtener a los vasallos de los señores feudales. Y eso fue lo que pasó. Richelieu mandó confiscar todas las tierras. ¿Ok? Y va a exigir que los señores feudales tributen. Y los señores feudales no van a estar a favor, o sea, van a tributar más de lo que debe. Francia va a exigir al máximo de que los señores feudales tributen, que es su obligación. Lo bueno para el gobierno de Francia es que al acabar con el poder de los señores feudales, todo ese poder se centra. ¿En dónde se centralizan? En la figura del rey. Otra medida de Richelieu fue fortalecer la marina de guerra. En caso de una posible guerra, ya estar preparados. Otro fue impulsar el comercio marino. Otro fue reorganizar el ejército, crear una academia. Todas estas medidas fueron a favor de Francia y fueron buenas, muchas de ellas. Pero por otra parte, Francia estuvo involucrada en la Guerra de los 30 años, donde se va a aliar con Holanda, Suecia y los reinos protestantes de Alemania. ¿Ok? ¿Contra quiénes? Contra los enemigos número 1, Alemania y España. Richelieu no pudo estar en todo el contexto de este conflicto. ¿Por qué? Porque falleció. Fallece Richelieu, que era el primer ministro de Francia, y lo reemplaza otro. ¿Quién lo reemplaza? Mazarino. Va a ser el nuevo ministro de Luis XIII. Luis XIII va a fallecer unos meses después que fallezca Richelieu. Pero Francia ya estaba
inmersa en la guerra. ¿Fue buena la gestión de Luis XIII para Francia? Sí. Y fue buena también fue bueno también los consejos de Cardenal Richelieu. Cuando muere Luis XIII va a ser reemplazado por Luis XIV. ¿Quién es Luis XIV? El hijo, que por herencia le corresponde ocupar el trono de Francia. Acá tenemos un pequeño esquema de Luis XIII. Ahora vamos a ver el gobierno de Luis XIV. Cuando Luis XIV hereda el trono, también era pequeño igual que su padre, era niño y no podía gobernar. Como no puede gobernar, la madre de este futuro rey tiene que gobernar, o sea, la madre tiene que ser la regente. ¿Quién va a ser la madre de Luis XIV? Ana de Austria. Aquí tenemos a la reina Ana de Austria. Ella va a gobernar hasta que Luis XIV sea mayor de edad. Pero Ana de Austria no estaba sola, tenía como primer ministro, como su mano derecha, a Mazarino. ¿Ok? Ana de Austria y Mazarino van a gobernar Francia. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué Mazarino llegó al poder? ¿Cómo llegó a ser una persona de mucha confianza? Porque Richelieu recomendó a Mazarino. Fue recomendado. Cuando Mazarino ocupa el cargo de primer ministro y la regente Ana de Austria llega al poder, el país se encontraba convulsionado. Habían disturbios, ¿ok? Muchas personas, como por ejemplo los nobles franceses, se oponían a que el poder esté centralizado. No querían que todo el poder lo tenga el rey. Habían protestas por eso. Así que en diversas partes de Francia van a estallar rebeliones. Los nobles se van a rebelar. ¿Por qué? Porque los nobles querían recuperar su autonomía y que el rey no tenga todo el poder. Querían recuperar todo lo que habían perdido, sus privilegios. Hubieron varias revueltas de nobles, pero estas revueltas fueron derrotadas por el rey, por la reina y por Mazarino. Así que simplemente fue revueltas, un susto nada más. Para 1651 ya era considerado Luis XIV mayor de edad, así que la reina Ana de Austria ya podía entregarle el trono y asumir sus responsabilidades. A ver, ¿cuál fue la política entonces de Mazarino? Igual que Richelieu también tenía planes. No olvidemos que los primeros ministros aconsejaban y decían qué es lo que debían hacer a los reyes. Por algo eran la mano derecha. Por ejemplo, Mazarino trató de hacer una reforma económica, pero no le funcionó. Fue desastroso. ¿Por qué? Porque Mazarino decía lo siguiente: quiero hacer más obras o quiero tener más ingresos. ¿Qué hago? Aumento los impuestos y que lo paguen el pueblo y que lo paguen los nobles. Y esto va a generar un mayor malestar. Una vez que recaudaba este fondo, no lo invertía, lo despilfarraba. Otro problema más. Otro problema más de Mazarino es la Fronda, que hemos visto, la rebelión en la Fronda. Y otro problema más grave es la guerra de los 30 años, porque Francia se vio involucrada también en esta guerra. ¿Ok? Francia continuó la guerra que había iniciado en el gobierno de Richelieu. Pero Francia decide, como se dice, acabar con la guerra. Por lo tanto, firma la Paz de Westfalia. Pero Francia tuvo que ceder. Si un país quiere salirse de la guerra, tiene que ceder. Tiene que demostrar que realmente quiere que acabe la guerra. ¿Cómo lo hago? Regalando o cediendo mi territorio. ¿Ok? Así que Francia tuvo que ceder. Luego, más adelante, se da la Paz de los Pirineos, en la cual los españoles van a perder, van a ser derrotados,
y los españoles tienen que aceptar la hegemonía de Francia. Francia había perdido, pero luego en otra batalla lo gana. O sea, con la paz de los Pirineos, España pierde y España tiene que reconocer la hegemonía de Francia. Y Francia se convierte en una potencia en Europa. Así que el gobierno de Mazarino no fue del todo mal. No fue del todo mal. Luis XIV también era conocido como el Rey Sol. ¿Por qué? Porque él alumbraba todo. Él estaba en todo. Él le representaba lo máximo. Tanto así que llegó a decir lo siguiente: el Estado soy yo. Y eso es imposible. El Estado no puede ser un rey. El rey gobierna para el Estado, pero el Estado no representa al rey. El Estado no es el rey, sino el pueblo con todos los miembros del país. Fallece Mazarino y Luis XIV obtiene todo el poder. Ya no tenía una persona que era su mano derecha. Ahora Luis XIV ya no escuchaba los consejos de Mazarino y simplemente Luis XIV quería tener todo el poder. Quería ser un monarca absolutista y eso lo cumplió. ¿Qué va a hacer entonces Luis XIV ya con el poder total? Ya no teniendo una persona que lo aconseje. Al tener todo el poder, consolidó su autoridad absolutista. La nobleza no podía criticar, no podía rebelarse contra Luis XIV, si no lo mandaba a matar. ¿Ok? Es por eso que Luis XIV, para limar las asperezas con la nobleza, manda a crear el Palacio de Versalles, un palacio muy grande, muy bonito, muy lujoso, en el cual la nobleza francesa puede vivir. Y de esa forma los tenía controlados, viviendo en un lugar bonito, con lujos, para que la nobleza no se queje y no se rebele. ¿Ok? Esa fue una estrategia de Luis XIV muy inteligente. Construir un palacio para tener a la nobleza, como se dice, tranquila, para tener a la nobleza francesa de su lado. Y otra de las, no es obras, uno de los pensamientos que tuvo Luis XIV fue creerse un rey con el poder absoluto, un rey que tenía origen divino. ¿Okay? El famoso Rey Sol. Pero no dejemos de lado los aspectos positivos que hizo Luis XIV, como por ejemplo, hacer que la economía francesa se repunte, o sea, crezca económicamente. Es por eso que Luis XIV va a elegir a un ministro muy brillante llamado Bautista Colbert. Este ministro introdujo a Francia al famoso mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Comerciar productos con diversos países del mundo. De esta forma va a hacer que la pequeña industria francesa comience a funcionar de a poco. ¿Okay? Comenzó a exportar Francia. ¿Y esto bajo quién? Bajo el control de Colbert, que era el ministro de Economía de Luis XIV. Francia a nivel económico fue despegando, poco a poco. ¿Okay? Poco a poco fue despegando. Pero por otro lado también había aspectos negativos. Por ejemplo, los campesinos que vivían en la miseria. ¿Por qué? Porque los productos que ellos vendían eran a precio muy, pero muy bajo. Ganaban para sobrevivir. Por una parte fue positivo y por otra parte fue negativo. Otro aspecto negativo del gobierno de Luis XIV fue que el edicto de Nantes fue anulado completamente. ¿Y qué hizo entonces Luis XIV? Obligó a que los hugonotes se conviertan. Y los hugonotes que no se convertían van a ser desterrados y perseguidos y encarcelados. Esto es lo negativo de este rey. Hizo lo mismo que su padre, Luis XIII. Persiguió a los hugonotes, persiguió a los protestantes. Por una parte, aspectos positivos para Francia y por otra parte, aspectos negativos para Francia. Uno de los sueños de Luis XIV, el Rey Sol, era
invadir otros territorios. Por ejemplo, ¿qué territorios va a obtener? Turenne, Condé, Luxemburgo, Vauban. Así como ganó, también tuvo pérdidas. De las tantas luchas que tuvo Francia con Luis XIV, más tuvo ganadas que pérdidas. Y logró expandir Francia. Pero en este contexto ocurre otro enfrentamiento, la Guerra de Sucesión Española. ¿De qué trata? Resulta que Carlos II, antes que fallezca, un mes antes de que fallezca, hace una herencia y quiere nombra a Felipe de Anjou como futuro rey de España. Pero Felipe de Anjou no es español, Anjou es francés. ¿Cómo es posible? La idea es que la corona de España quedó vacante, porque muchos españoles no estaban de acuerdo con que Felipe de Anjou, que era un francés, gobierne España. Decían, no es posible que un francés gobierne España, es imposible, no estamos de acuerdo. Así que hubo un enfrentamiento, una guerra, la Guerra de Sucesión Española, la guerra para ver quién obtenía el poder, si un español o un francés. Esta guerra acabó con la paz de Utrecht. Con esta paz de Utrecht, la corona de España va a ser cedida. ¿A quién? A Felipe, ya que Felipe de Anjou es el vencedor. Pero había una condición. Felipe de Anjou iba a ser rey de España, pero Felipe de Anjou es francés. La única condición es que los españoles iban a reconocer a Felipe de Anjou siempre y cuando no se una, no se fusione a Francia. Felipe de Anjou es francés, pero no debe unirse a Francia, sino deben ser países autónomos, cada uno con su rey. Ese fue el acuerdo. Por otra parte, Inglaterra estaba en contra, porque veía como una amenaza si es que Francia y España se unían. Dos países fusionados es un país muy peligroso. Aquí podemos ver el gobierno de Enrique II, de los reyes franceses, Enrique IV, Luis XIV, Luis XV, y la revolución. No todo es guerra, porque en el gobierno de Luis XIV también se apostó por la parte cultural. Hubieron diversos artistas, diversos filósofos, pensadores. Por ejemplo, tenemos a Racine, Corneille y Molière. Por otra parte, los franceses no solo se conformaron con su territorio, sino que llegaron a otras partes del mundo, como por ejemplo llegaron a ocupar Santo Domingo, ¿ok? Llegaron hasta la mismísima, hoy en día Canadá, y fundaron Nueva Francia, en lo que hoy es Canadá. Por eso la explicación de por qué los canadienses hablan francés, porque Canadá fue una colonia francesa. Aquí tenemos un esquema del gobierno de Luis XIV. Muy bien, y de esta forma, ¿qué ocurriría con el tipo de gobierno de Francia? Se convertiría en una monarquía absolutista, con poder total. Con Luis XIV se consolida el absolutismo francés. Muy bien, eso sería todo respecto a esta clase. Nos vemos en una